Muy buenas noches tengan todos ustedes, yo soy Desiderio Morales, estamos como todas las semanas en este su espacio de percepciones y realidades, en este su canal astl.tv, que nos pueden seguir en vivo. Como todas las semanas estamos convocando a expertos de diferentes terrenos que nos hablan acerca de sus experiencias profesionales y de relación que se tiene con el tema central de este canal, que son las pequeñas y medianas empresas. Esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia del licenciado Jorge Bravo. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Desiderio, un gusto estar aquí con todo tu público que te sigue por este importante medio que es la televisión por internet. Gracias. Jorge, Jorge nos va a hablar acerca, él es un experto en temas de telecomunicaciones, nos va a hablar de las reformas a las telecomunicaciones y las pymes. Jorge es profesor de Ciencias Políticas de la UNAM, donde estudió Ciencias de la Comunicación, es maestro de Ciencias de la Comunicación ahí en la UNAM, y su actividad principal es ser editor del portal Media Telecom en América, especializado en una presencia regional. Una presencia regional en América Latina relacionado con el tema de telecomunicaciones y tecnologías, que es un tema de moda. Es un tema que da mucho de qué hablar en la coyuntura actual. Jorge, bueno, nuevamente Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Por qué no nos platicas qué está pasando en general, para entender el marco general de lo que está sucediendo ahorita? Evidentemente todos sabemos que en el Congreso, todos sabemos que se aprobó el año pasado. Así es. Una reforma a las telecomunicaciones. Sabemos que ahorita hay un proceso muy interesante en el Congreso de definición de leyes secundarias que establece lo que es la normatividad y ya la letra chiquita, como dirían los abogados, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no nos platicas qué está pasando y qué tan relevante es lo que está pasando en general, Jorge? Sí, Desiderio, lo que está ocurriendo en el sector de las telecomunicaciones es muy relevante en el país, porque había pasado muchos años sin que se renovara, sin que se modernizara el régimen jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Como bien decías, durante la primera mitad del 2013 se discutió una reforma constitucional que planteó el presidente Enrique Peña Nieto y se aprobó en el Congreso de la Unión, y el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que se llama la reforma a las telecomunicaciones, que es una transformación del régimen legal de este importante sector, que es uno de los que más crece en México y hace crecer a muchas empresas, a muchos otros sectores. ¿Cuál sería, digamos, algunos de los aspectos relevantes de esta reforma que se publicó el año pasado? Que declara los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como de servicio público. ¿No era así? No era así. ¿Cómo era antes? Eran servicios de interés general. Ahora son servicios públicos, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay en esos dos roles? La diferencia es que el servicio público es un concepto jurídico que permite al ciudadano defender sus propios derechos, le permite exigirle a las empresas la prestación de los servicios. El Estado puede actuar para prestar estos servicios a la población, y a la vez las empresas están obligadas a prestar. ¿Y antes era? Servicio de interés general, y ahora es servicio que era, público. Digamos, más restrictivo. Al contrario, era más laxo. Más laxo. Como era más laxo, era muy difícil regular a las empresas, es decir, hacer que cumplieran con sus obligaciones. O sea, no es un simple cambio de palabra, Jorge, obviamente. Es un cambio realmente jurídico muy importante. Y esto viene asociado al segundo aspecto, que declara el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, entre ellas la banda ancha. La banda ancha que está permitiendo que en este momento todos nuestros televidentes nos estén viendo, gracias a que tienen acceso al internet. Entonces, por una parte son derechos, servicios públicos, y a la vez nos conceden a los ciudadanos el derecho de acceso a las tecnologías, porque la libertad de información pues se va actualizando conforme pasa el tiempo, y ahora las nuevas tecnologías, los dispositivos móviles, internet, nos permite ejercer derechos fundamentales, derechos humanos. A ver, entiendo por ejemplo el derecho a la libertad, el derecho de tránsito. Qué relevante es que constitucionalmente, entiendo, se plantee esto que tú comentas del derecho a la información. ¿Qué gano yo? ¿Qué gana el país con eso? ¿Y de qué manera se constriñe
o se condiciona a los jugadores que son muy importantes de las telecomunicaciones, Jorge? Al tener los ciudadanos, los habitantes de este país derecho a las tecnologías de la información, es tener el derecho a comunicarnos, que es una actividad completamente humana de la cual no podemos prescindir. Y como tenemos el derecho a la comunicación y el derecho al acceso, tenemos que regular a las empresas que nos prestan estos servicios. ¿Cuáles son estas empresas? Pues las de telecomunicaciones. Tú decías, hay grandes jugadores en el sector de las telecomunicaciones, hay dos principales. Dos principales, sí. Que están integrados en el Televisa, grupo TV Azteca. América Móvil, y en radiodifusión está Televisa y TV Azteca. A ver, en la parte de telecomunicaciones, ahora sí que de Telcel y todo esto. Así es. Ahí tenemos a Telcel y Telmex, Telcel, que son el grupo América Móvil, son los más grandes, no son los únicos, también está Telefónica de España, está Nextel, está Iusacell. Y en la parte de televisiva. De radiodifusión, ahí sí nada más hay dos, que son es. Televisa y TV Azteca. Una pregunta, hablabas, y es cierto, de que el sector de telecomunicaciones crece mucho y de que es muy importante. ¿Tienes algunos datos así genéricos al respecto? Sí, por ejemplo, el año pasado, que es uno de los años que menos ha crecido las telecomunicaciones, creció 8%. El Producto Interno Bruto del país creció solamente 1.1%. Estamos hablando de una industria que después de la petrolera es la más importante, que ha tenido crecimientos en años anteriores de 2 dígitos, algo que no se ve en nuestra economía. Es decir, estamos hablando de crecimientos pico de cuánto, 15, 17. Ha crecido hasta 13, 14% la industria de las ¿Cuánto tiempo tiene telecomunicaciones. creciendo así, Jorge? Desde el año 2000, 2001, se registran los crecimientos más elevados. En 2006 hubo un pico y después sí ha habido un descenso importante, y por eso son estas reformas, porque el sector es muy importante y porque hay que fomentar todavía más la inversión de quienes. ¿Cuándo hubo descenso, Jorge? A partir de 2006 se registra un descenso paulatino. En la tasa de crecimiento, pero no es negativa. No es negativa, siguen creciendo muchísimo, pero curiosamente el año pasado fue el más bajo de estos 12 años de los que te estoy comentando. De estos 12 años, el año pasado solo creció a 8%, pero ese 8% es enorme a comparación pues del esfuerzo nacional del Producto Interno Bruto. Porque tengo entendido que en ese periodo, si hablamos de 2000 a la fecha, no sé, no tengo el dato fresco, pero yo supondría que la economía mexicana creció en promedio 2%, 1.5, no sé, o no creció. Ese debe ser el porcentaje. Hay años como el 2009, por ejemplo, una caída. El 2011, donde el país cayó. Este sector de las telecomunicaciones se mantuvo con un crecimiento. ¿Por qué? Porque los ciudadanos necesitamos seguir estando comunicados. Nosotros seguimos enviando mensajes, seguimos haciendo llamadas, la población está conectándose a internet y es una necesidad, por eso es un derecho, pero eso no estaba contemplado en la Constitución, y ahora todos nosotros, todos los que nos están viendo en este momento, tienen el derecho de acceso a esas tecnologías. ¿Telecomunicaciones qué es? Es una pregunta muy básica, Jorge. ¿Qué es? Es muy básica, pero es muy importante. Las telecomunicaciones son las técnicas que permiten que nosotros nos comuniquemos a distancia. ¿Cuáles son algunas de estas técnicas? Y aquí sí todo el mundo las conoce. La telefonía móvil es una de ellas. La telefonía fija que tenemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, también es una de las telecomunicaciones. La banda ancha y el internet es otra de ellas. Y así son un conjunto de tecnologías. Los satélites, por ejemplo, la televisión de paga o la televisión restringida. La televisión de internet como esta. Son telecomunicaciones. Así es. Ahora, has hablado de cambios constitucionales. Pero bueno, ¿por qué no nos platicas el proceso y la secuencia? Es decir, primero en julio del año pasado se aprueba la ley, ahora vienen las leyes secundarias. Platícanos de la importancia de las leyes secundarias. Así es, toda reforma constitucional requiere un reglamento, requiere una ley que permita entender, interpretar esa reforma constitucional. Hemos tardado 6 o 9 meses para que finalmente el propio Ejecutivo Federal presentara al Congreso de la Unión, en este caso a la Cámara de Senadores, lo que es el paquete de ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta ley busca ser aprobada en este periodo de sesiones que terminará a más tardar el 30 de abril, y es una gran discusión que todo el mundo está interesado. Ya se presentó, el 24 de marzo se presentó al Senado. ¿Consensada con los partidos? Eso es algo que no sabemos, seguramente sí,
porque esta reforma nació de un instrumento de gobernabilidad que se llama el Pacto Sí, por México. claro, por supuesto, el año pasado. Del pacto surgió, el pacto se ha desmoronado, pero ya están las reformas hechas, ya está aprobada en la Constitución, y ahora tenemos las leyes secundarias. Y ahora hay que hacer la letra chiquita, el marco, como vamos a reglamentar pues este sector tan importante en el que todos tenemos algo que ver, porque todos necesitamos estar comunicados. Así es. Platícanos en términos generales por lo que ha trascendido, por lo que tú sabes como experto y en tu portal Media Telecom, ¿cuál es el contenido y las características básicas de estas leyes secundarias por lo que se ha trascendido? Es una ley que obviamente regula los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. Es una ley que permite crea un Instituto Federal de Telecomunicaciones, es decir, una autoridad que va a velar por el cumplimiento de la ley. ¿Es nuevo? Es nuevo. ¿Conversión del COFETEL? ¿Okay? Así es, antes era la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con la reforma constitucional se crea el instituto. ¿Cuál es la característica? Que ahora es autónomo, es un organismo autónomo, cuando antes estaba subordinado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora ya no ocurre eso, es autónomo, y eso quiere decir que sus decisiones, o sea, la regulación de este sector de las telecomunicaciones va a depender de él exclusivamente. ¿Cómo se llama el nuevo organismo? Perdón. Se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿A partir de cuándo va a empezar a operar? Ya está operando, entró a los 180 días después de la publicación de la reforma constitucional. ¿Quién lo dirige? Lo dirige Gabriel Contreras Saldívar, Ya. y está integrado por 7 miembros de su pleno, son 7 especialistas en telecomunicaciones. ¿Cómo fueron elegidos esas personas? Estas personas fueron elegidas a través de una consulta. Hubo una convocatoria, un concurso, se creó un comité integrado por el INEGI, el Banco de México y el Instituto de Evaluación de la Educación. Ellos deliberaron, estas personas concursaron, hicieron un examen de conocimientos, y de muchos aspirantes quedaron 35. Ya. De estos 35, el Senado de la República fue quien decidió decidió avalar la decisión del presidente, porque de los 35 el presidente eligió a 7. Ya. Y estos 7 fueron avalados por el Senado de la República. O sea, ¿el Consejo está formado por cuántas personas? 7 integrantes del Instituto Federal de Pero no lo Telecomunicaciones. eligió el presidente. El presidente eligió los 7 de 35, y esto 2-7 de 35. los aceptó el Senado. El Senado pudo haber rechazado a cualquiera de estos Y candidatos, los aceptó. pero no lo hizo. Pero hubo consenso, seguramente. Al final hubo un consenso, porque ahí están. ¿Y el perfil de esta persona cuál es, de Gabriel? Todos ellos son especialistas o personas que se han dedicado de manera destacada en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión. ¿Qué gana el país con un esquema de este tipo comparado con el COFETEL? La COFETEL era una institución que veía muy complicada la regulación de estas grandes empresas. No tenía dientes, si quieres usar. No tenía dientes, y a estas empresas se les llama comúnmente poderes fácticos, es decir, Ya. empresas que ejercen un poder arbitrario por encima de los poderes establecidos en el país. Pero además tenía otro problema, no tenía dientes, no podía sancionar y dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora no depende de esa institución, es autónomo, es constitucional, ya tiene atribuciones para sancionar y está obligado por constitución a regular estos servicios Le pusieron públicos dientes. y a que garantice nuestros derechos de acceso a las tecnologías. Es decir, ese es un cambio. El Instituto Nacional, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué otro cambio trae la ley secundaria? La ley secundaria trae una figura muy importante que se llama agente económico preponderante. Ya. No existía, sí existía la forma de decir cuando una empresa era grande, pero no se había ejercido. Ahora, como la Constitución ordenaba, para las personas que nos están viendo, el agente económico preponderante en telecomunicaciones y radiodifusión son las empresas más grandes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento de la Constitución,
ya resolvió cuáles son esas empresas más grandotas. ¿Cuándo hizo eso? Lo hizo hace 2 semanas. Que fue muy público y muy mencionado. Fue el 7 de marzo, para ser precisos. Ya. Ellos tenían el plazo hasta el 9, lo hicieron el 7. Esto quiere decir que determinó cuáles eran las empresas grandotas. Repito, en el caso de las telecomunicaciones es el grupo América Móvil, o sea, Telcel y Telmex. En el caso de la radiodifusión, nada más Televisa. Esas son las empresas grandes. La autoridad, mediante un estudio, decidió que son grandotas. ¿Para qué son grandotas? Pues les aplica lo que se llama una regulación asimétrica, es decir, te voy a regular, te voy a reglamentar según tu tamaño que tienes en el mercado. ¿Cuál era el criterio? Que debían tener más de 50% de participación de mercado por suscriptores, o en el caso de la radiodifusión, por audiencia. Esto quiere decir que Telmex y Telcel tenían más de 50% del mercado, y quiere decir que... ¿No se sabe cuánto específicamente? Sí se sabe. ¿Cuánto tiene? Telmex tiene 79% de la telefonía. ¿Y el resto del mercado de la manzana cómo se...? Lo tienen otros Axtel. operadores fijos, como Axtel o las empresas de cable. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiene Axtel? Axtel tiene 1 millón de suscriptores, Telmex tiene casi 15, entonces esa es la proporción. Así es, o sea que Axtel debe tener que un... 4 o 5%. ¿Y quiénes son los otros jugadores ahí? Todas las empresas de cable, que ahí sí son muchas, aunque el 50% está controlado por Telmex. ¿Nextel? Nextel, en el caso de la telefonía móvil, ahí a la otra empresa que se declaró preponderante o dominante o grandote es Telcel. Telcel tiene 70% del mercado de la telefonía móvil. ¿En qué se reparte el otro 30%? Telefónica de España tiene 20%, que son más o menos 20 millones de líneas ¿Y móviles. Telcel cuántas tiene? Telcel tiene 70% del mercado, más o menos 60 millones de líneas. Hay 60 millones de líneas de Telcel. Así es. Wow. 20 Pero- Telefónica y Yusacel y Nextel tienen 7 Yusacel, 7 millones, y Nextel tiene 4 millones. más O sea menos. que Yusacel y Nextel deben tener qué porcentaje del mercado aproximadamente. 4%, 4 o 5%. Entonces, Telcel tiene el 79%. El 70%. 70%, qué caray. Ese porcentaje, en cierto modo, es inédito, ¿no? En el esquema mundial, ¿no? Hay pocas empresas que tengan esa participación en el mundo. Hay empresas que tienen importante participación de mercado en el mundo. México real sí tiene una fuerte concentración, pero lo tiene también en la radiodifusión, lo tiene también en la televisión de paga, de tal manera que es un esquema de país. Es un modelo de país, un modelo de de fácticos. país, de poderes fácticos, y por eso esta reforma que busca o debe regular a todos por igual. Y en la radiodifusión, ¿cuáles son los jugadores? Hay nada más 2 jugadores, todo el mundo los conocemos, es Televisa y TV Azteca. Televisa tiene 70% de la Bueno, la audiencia. radiodifusión es televisión. Es televisión abierta. ¿Y por qué se llama radiodifusión? O sea, ¿o por qué no televisión? La radiodifusión no es otra cosa que la transmisión de imágenes y sonidos asociados. Es la televisión, para Es todo la fin televisión, práctico. así es. ¿Y Televisa qué porcentaje del mercado tiene? 70% de la audiencia de este país. Igual que Slim, Pues más sí, o menos. y entre ellos están atacando exactamente del mismo defecto del de enfrente. Así es. Y el otro 30% lo tiene... Lo tiene TV Azteca, Él no fue conceptuado como figura dominante. no, porque tiene el 25% de la audiencia, no podemos decir que es grandote, pero la autoridad sí encontró que Televisa sí era el grandote, es el preponderante, en el caso de la televisión abierta, así es. Es decir, resumiendo, 2 agentes económicos preponderantes, Telcel y Televisa. América Móvil, que es Telmex América Móvil, que es Telcel. Telmex, Telcel. Así es. Así es. y Televisa, por Y- parte de la televisión. Y Televisa, así es. Jorge, ¿tú te habrías imaginado un esquema de este tipo hará 5 años? No era solo que lo imagináramos, sino que lo habíamos pedido. Esta era una reforma de años, era uno de los sectores más inamovibles de este país. Nadie se atrevía, y cuando digo nadie me refiero a la clase política, nadie se atrevía a regular a estas grandes empresas. ¿Desde cuándo te estoy hablando? Pues la Ley Federal de Radio y Televisión data de 1960.
la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995. O sea que la Ley Federal de Radiodifusión del 60, estamos hablando que teníamos ya más de medio siglo. Así es. ¿Y las telecomunicaciones? Desde 1995. Esa es más reciente, o sea, 10 años. Sí, 20 años. 20 años. Pero hay un gran avance tecnológico y no se había logrado regular ni garantizar nuestros derechos de comunicación. De tal manera que no solo lo vislumbrábamos, sino exigíamos realmente una reforma que pudiera finalmente, con base en las nuevas tecnologías, pues garantizar los servicios de telecomunicación. Se trata vamos a decir, de un esquema jurídico inamovible en medio de una situación, Jorge, donde se ha dado la revolución de telecomunicaciones más grande de toda la historia. Así es, que es con Internet, que es gracias a que nos están viendo en este momento. Entonces, eso no estaba contemplado. El cambio ya era necesario, no solo porque la legislación anterior pues era claramente vetusta, vieja, inaplicable, no había forma de regular a estos agentes. De tal manera que el cambio era necesario, no solo en México, el mundo ya estaba produciendo estos cambios legislativos. De hecho, nosotros llegamos bastante tarde. ¿Puedes platicarnos qué se ha hecho en otros países importantes, Europa, Estados Unidos, en esas materias, en todo ese horizonte de tiempo, los últimos 20 años, en telecomunicaciones y radiofonía? ¿Cómo se llama? Telecomunicación, telefonía móvil, hace 50 años, o sea. Por ejemplo, Estados Unidos reformó su ley de comunicaciones, Communications Act, así se llama, en 1996. Ya. ¿Haciendo qué? Haciendo transformaciones a su régimen legal, permitiendo la entrada de más operadores que pudieran asociarse entre ellos. Hay una serie, cada país pues tiene necesidades distintas. Ya. En el caso de América Latina, pues han hecho una serie de políticas públicas que le han permitido a la población acceder a mayor conectividad. ¿De dónde? En estos países como Colombia, por ejemplo, como Chile, como Brasil, como Costa Rica, ellos han planteado lo que se llaman las planes de banda ancha. Son agendas digitales cuyo objetivo es llevar a su población hacia la sociedad de la información, conectarla, y además entienden el Internet como una forma de reducir la pobreza. Es decir, el ¿Y es efectiva esa visión? Es efectiva. ¿Por qué? Se calcula que por cada 10% de penetración de banda ancha aumenta 1.3% el Producto Interno Bruto. Wow. Esto quiere decir que por cada 1000 conexiones de banda ancha hay 80 nuevos empleos. Y además, con estas tecnologías de la conectividad, del Internet de banda ancha, todos nosotros podemos acceder a nuevas oportunidades de trabajo, el teletrabajo, por ejemplo. Podemos tener servicios de salud a distancia, podemos tener educación a distancia, de tal manera que hay realmente beneficios sociales que México no había visto con el suficiente liderazgo. Estaban ocurriendo, había políticas públicas muy erráticas, y realmente América Latina nos rebasó en las políticas públicas. Quiere decir que México estuvo atrás de América Latina, no solamente de Estados Unidos. No solo de Estados Unidos, donde siempre hemos estado. Te voy a dar un dato, nada más que es revelador. México tiene una penetración de telefonía móvil de 90 dispositivos por cada 100 habitantes. Es decir, ¿qué significa eso? Que de cada 10 habitantes, 9 tienen un teléfono celular. En México. En México. Se preguntarán, ¿eso está bien o eso está mal? Puede parecer mucho en principio. Puede parecer, nada más que te voy a decir encima de quiénes estamos. Estamos encima de Haití y de Cuba nada más. O sea, Cuba es un país que no tiene todavía acceso a las tecnologías y Haití es el país más pobre de América Latina. ¿Quiénes están por encima de México? Todos los demás. Por ejemplo, Brasil. ¿Qué lugar estamos en el ranking mundial ahí? Pues en el tercero de abajo para arriba, de todos los países de América Latina. Por ejemplo... ¿Y en el mundo? Pues ahí también hay zonas muy pobres. Pero por ejemplo, digamos, Colombia, ¿cuántos aparatos tiene por cada? Todos estos otros países, además de México, ya superaron el 100% de penetración.
Brasil sí tiene 139 dispositivos por cada 100 habitantes. ¿Qué significa eso? Significa evidentemente que hay personas que tienen más de un celular. Exactamente. Y en México todavía no llegamos a esa proporción. O sea, hay personas que todavía no están comunicadas. Por eso se nos garantiza el derecho a las tecnologías. Así es. Es decir, que Brasil tenga 135 dispositivos por cada 100 habitantes implica, te repito, que, es decir, hay 1.3 teléfonos por cada persona, por así decirlo, ¿no? Así es. ¿Y cómo una persona puede tener, perdón la pregunta tan ingenua, 2 teléfonos? ¿O 3? ¿Puede tener? Claro que puede tener. ¿En qué sentido práctico, en qué situación común puede tener eso? Pues todas las personas podemos tener un teléfono celular para nuestro uso personal, para hablarle a nuestros seres queridos, pero también podemos tener un celular para el trabajo, que nos lo da la empresa directamente y estamos atendiendo asuntos laborales. Puede tener un Nextel y un Telcel. Así es, y no solo eso, hay nuevos dispositivos móviles, de tal manera que alguien puede tener una tableta electrónica, y eso también cuenta como dispositivo. ¿Estados Unidos cómo está la proporción? En Estados Unidos hay aproximadamente 160 dispositivos por cada 100 habitantes. O sea, 1.6 entre uno. Así es, pues casi las personas tienen 2 dispositivos, ¿no? Lo importante no es el número, es decir, no más tecnología. Pues depende, España también tiene 140 dispositivos por cada 100 habitantes. Pero decías que lo importante no es la cantidad, sino que... Lo importante es que todos estemos comunicados, que todos tengamos acceso a los servicios, que estos servicios sean de calidad y además a precios asequibles, es decir, baratos, porque eso es lo que nos permite acceder a estos servicios. No importa si tenemos 1 o 2, o si una empresa nos da un dispositivo y nosotros tenemos el otro, lo importante es que tengamos acceso a la información, y esto nos permite, pues es una ventana al mundo. Podemos tener los servicios que te he comentado, podemos tener educación, podemos enterarnos de noticias, podemos estar en contacto con el mundo, podemos interpelar al poder gracias a las redes sociales, pero si no tenemos este acceso, pues nuestros derechos a la información y a la libertad de expresión se ven vulnerados. De hecho es un tema enorme, el tema de telecomunicaciones y poder, sociedad civil, telecomunicaciones y poder. Así es, pues es una disputa por el poder comunicacional, lo que estamos viendo en este momento. Sí, porque por ejemplo, todos sabemos que en Egipto hubo una, ¿cómo le llamaron? Revolución de la primavera. Así es, la primavera árabe. La primavera árabe. Y realmente, bueno, no es el tema, pero llama la atención porque la capacidad convocatoria que tienen las redes sociales en México, yo no soy experto en el tema, pero me parece que es limitada todavía. Es muy limitada, y qué bueno que lo mencionas, porque de 120 millones de habitantes que somos en el país, solo 45 millones tienen acceso a Internet. Es decir, todavía menos de la mitad de la población accede a estas nuevas tecnologías o no tiene Internet. De ahí que parte de la reforma constitucional y de las leyes secundarias... Hay el derecho. El derecho, pero el gobierno tiene la obligación de crear una política de inclusión digital universal. Muy bien. Es decir, un programa gubernamental que permita llevar las tecnologías y los servicios a aquellas poblaciones apartadas, a aquellos ciudadanos o personas que no tienen acceso a estas tecnologías. Perfecto, porque si hablas de, por ejemplo, el México rural ha bajado en peso, en población, yo creo que debe ser 5%, una cosa de esas, no sé. El México rural. El 60% de la población de este país está en localidades de menos de 500 habitantes. Eso quiere decir que hay un importante número de compatriotas. 40 casi 100 mexicanos están en poblaciones de más de 500. Más de 500 o de 10,000 habitantes, o sea, en las grandes ciudades. Pero qué bueno que mencionas este tema de las zonas rurales, porque lo que hay que hacer y lo que hay que exigirle a los operadores es que inviertan en infraestructura. Todos podemos decir, queremos internet barato y queremos internet de buena calidad, es decir, de una velocidad aceptable para yo poder hacer mis actividades o productivas o de entretenimiento, desde enviar correos hasta descargar música o videos. Todo eso está muy bien, el deseo es perfecto, pero si no hay infraestructura, es decir, si no están los cables, los tubos, las antenas, no hay internet. No te puedes comunicar con palomas mensajeras o con
Entonces, esa infraestructura es importante que se invierta. Claro. Y es importante que estos servicios lleguen a las zonas rurales porque no son mexicanos de segunda. Ellos ya tienen el derecho por la Constitución y por lo tanto se tendría que estar exigiendo que todos los operadores inviertan en infraestructura o creen programas de acceso universal para que estos servicios y esta comunicación le llegue también a ellos. Jorge, qué interesantes reflexiones. Hay mucho que hablar todavía en la segunda parte del programa. Estamos con Jorge Bravo, nos está hablando del tema de las reformas a las telecomunicaciones y las pymes, tema que tocaremos un poco más en profundidad en la segunda parte del programa. Yo soy Desiderio Morales, estamos en ese subsegmento de percepciones y realidades, como todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Continuamos el momento. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Zamudio y Asociados, despacho jurídico y contable. Sociedad dedicada a la consultoría administrativa, contable, fiscal y legal. Ofrecemos una amplia gama de servicios entre los que se encuentran contabilidad general, asesoría legal, registros de marca, auditoría financiera y fiscal, entre otros. Nuestros servicios son un importante apoyo para nuestros clientes, por lo que nuestro personal conjuga formación académica y experiencia, además de tener una constante actualización y capacitación. Nuestra experiencia nos respalda como una sociedad seria y que atiende a diferentes sectores productivos. Contamos con alianzas estratégicas con profesionales especializados para garantizarle los mejores resultados. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Continuamos con Jorge Bravo. Estamos con el tema de las telecomunicaciones y las pymes. Yo soy Desiderio Morales. Estamos en este subsegmento de percepciones y realidades que aparece en este subcanal astele.tv todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Jorge, no hemos hablado del internet y del ancho de banda, hemos hablado de la penetración. Pero antes que nada, me gustaría detenerme en esta reflexión que haces, que es de gran interés, de que, ¿qué dijiste? 60 mexicanos de cada 100 viven en poblaciones de menos de 500 habitantes. Así es. Así es. Y hablabas también de una reflexión de gran peso, y tú lo dijiste, retomo lo que dijiste, que el Estado debería de promover que las empresas comuniquen, porque con esas nuevas tecnologías, porque es como si tuviéramos, porque es la realidad real, valga la redundancia, mexicanos de primera y de segunda, comunicados y incomunicados. ¿Qué hay de las regulaciones o de las obligaciones para, cómo se va a dar eso? Están, ¿cómo te diré?, haciendo planteamientos para que obliguen a las empresas a destinar inversiones a esos sectores, o es opcional, o es el Estado el que lo va a hacer, o cómo van a hacer, porque realmente es una tarea muy ardua, titánica. Así es,
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó hace unos meses lo que le llamó su programa de infraestructura. Ya. Y como parte de este programa de infraestructura había inversión en el sector de las telecomunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes prevé que haya una inversión de aquí a 2018, o sea, el sexenio, de 700,000 millones de pesos. Este sería el total de la inversión en telecomunicaciones. ¿Cómo se reparte esta inversión? Más del 90% la tiene que hacer el capital privado y el 10% restante lo tiene previsto hacer el gobierno federal. O sea, 630,000 millones de pesos del capital privado y los otros 70,000 del... Esto quiere decir que estas reformas y esta legislación tiene que otorgar la suficiente certidumbre jurídica para que las empresas inviertan en su sector, inviertan esos más de 600 millones. Es una 631 millones de pesos. ¿Es una obligación? Es una previsión. No existe una obligación expresa a invertir. Pero se sobreentiende de que ante la deficiencia, si no lo hicieran y si las condiciones fueran adecuadas, no sería una actitud correcta. Si las condiciones son las adecuadas, y eso nadie más que las industrias lo saben, pues son los que estarán encantados de invertir, porque hay enormes oportunidades de incrementar la conectividad en este país. Nada más que hay un problema. ¿Sería negocio, perdón, conectar esas pequeñas comunidades en lugar de hacerlo en Monterrey, México, Guadalajara, que supongo que es más fácil, ¿no? Es que estas empresas están viendo que el negocio está en las grandes ciudades, donde ya tenemos comunicación. Entonces está en otro esquema. El Estado ha decidido que debe participar directamente para conectar estas otras zonas rurales, estos mercados que no son rentables para las empresas, pero que tienen el derecho de acceso a las tecnologías. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de qué? Lo va a hacer a través de 3 mecanismos. Uno es la tecnología satelital, es decir, regiones muy apartadas, en la sierra, donde no se puede llegar con infraestructura física, la comunicación satelital será la opción. Ese es un esquema. Otro esquema es la inversión en lo que se llama una red troncal de fibra óptica. Esta fibra óptica es un cable muy fino que permite conducir señales, comunicación. Esta infraestructura le pertenece a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Podrán hacer qué? Desplegar una red, no, lo que se va a hacer. ¿Para tener qué? Para tener el transporte de la información. ¿De qué medio? Otra vez, para tener... Aquí viene el tercer elemento. El Estado va a instalar una red inalámbrica compartida que se va a conectar a esa fibra para que nos llegue servicios móviles o inalámbricos. O sea, van a tener internet y cable. Internet móvil o telefonía móvil, porque lo que permite es una red inalámbrica. Haga de cuenta que el Estado va a instalar su propio Telcel. Sí, señor. Pero para la inalámbrico, móvil, para que la población que no tiene acceso... Van a poder ver a López Dóriga también. O sea, pues sí, porque la banda ancha permite... Les va a permitir también, lo digo de broma, pero les va a tener televisión. Van a tener voz. Vamos a poder hablar, datos, o sea, internet y video. Ver las novelas. Pues todo. Así entonces ese es el segundo esquema. Aquí el problema es que también es una experiencia inédita. Esta red inalámbrica, no existen muchas experiencias en el mundo. ¿China no tiene experiencia de este tipo? Todos los operadores en China son públicos, pero operan mediante un esquema de negocios comerciales. Lo que no está haciendo el Estado es hacer partícipes a las empresas para, con su infraestructura, con su experiencia y sus modelos de negocios, ellos sean los que lleguen a esas otras regiones, lo que se llama el acceso universal. ¿No lo están haciendo en dónde? El Estado no está fomentando que sean las empresas las que inviertan y lleguen. Ya, digamos que es una obligación que está, tú lo dijiste, es una previsión, pero no hay la política concreta, ¿a eso te refieres? Así es, no se les está obligando a estas empresas, al contrario, estas empresas, como es muy costoso invertir en esta infraestructura, instalar todos estos cables, todas estas antenas, todos estos sitios, entonces prefieren los negocios, las ciudades, los mercados donde ya se sabe que están los clientes con poder adquisitivo,
para seguir en esos mercados. Pero pues no hay un interés de la mayoría de ellos. No sabemos qué va a pasar, pero evidentemente hay el interés y el planteamiento de la política en el nuevo esquema de la ley de la reforma de Así telecomunicaciones. es, la política es que el Estado tendrá que participar como operador de redes mayoristas para que otros se conecten a estas redes y puedan recibir los usuarios finales los servicios. Jorge, platiquemos un poco de otro tema que es un tema de gran envergadura y muy comentado en los medios especializados y los medios comunes, que es el de la banda ancha. ¿Cómo está eso y qué está cambiando? La banda ancha es la posibilidad, es un conjunto de tecnologías que se miden por velocidad. Entre más velocidad, tiene más calidad de banda ancha. ¿Por qué es importante la banda ancha? Porque a través de la banda ancha recibimos servicios convergentes de telecomunicaciones. ¿Qué significa? ¿Qué son los servicios convergentes? Que en un mismo dispositivo, por ejemplo el celular, El o triple el play smartphone, famoso. podemos recibir voz, video y datos. O sea, teléfono, Teléfono, que puede ser móvil o fijo o los dos. video, que puede Video, ser que es televisión. televisión, Y, datos, que y los es... datos, que es el internet, El es la internet. conectividad. Eso se puede lograr mejor en la medida que tengas más banda ancha, de más Sí, capacidad. más capacidad, según las actividades que todo el mundo requiramos. Hay quienes no necesitan grandes anchos de banda porque sus actividades no lo requieren, pero habrá otras, como las empresas, como las pymes, que sí requieren mayor calidad, mayor ancho de banda, porque conectan a todos sus empleados y tienen una comunicación productiva mucho más ¿De intensiva. qué situación, Jorge, estamos partiendo y con qué nivel de rezago estamos en materia de capacidad de banda ancha en relación a Estados Unidos y Europa y algunos países de América Latina? La banda ancha se mide en efecto por velocidad, es algo muy difícil de medir, de determinar. Más o menos estamos en un promedio de un mega de velocidad. Hay países que tienen 10 megas de velocidad, desde cualquier país europeo. Desde luego que entre más velocidad también hay que considerar que aumenta el precio Entiendo. de la conectividad. Entonces, ¿para qué necesitamos la banda ancha? Esa es la pregunta importante. Porque podemos tener 100 megas, pero a lo mejor nada más estoy enviando correos, no necesito esa velocidad. Pero habrá quienes en países como Corea del Sur, donde tienen prácticas culturales del videojuego en línea, Ya. pues sí requieren un ancho de banda, una conectividad, pues que no les Y falle. desde tu punto de vista como experto, ¿cómo crees que el país, entre comillas, se sentiría cómodo? ¿Con qué capacidad de velocidad de banda ancha? Es una respuesta que no se puede dar porque es una combinación de oferta y demanda. Claro. Es decir, ¿cuánto está exigiendo la ciudadanía por su consumo? Pero es poco. Es poco. Y de ¿Y pagar, cuánto están ofreciendo también las empresas? Pero, es decir, la situación de la que se parte es poca y de baja velocidad. ¿Se puede llegar a esa conclusión? Sí, porque es ahorita la demanda que está existiendo. Conforme nosotros demandemos más, por ejemplo, hay cifras que están diciendo que el consumo de video en línea se está intensificando cada vez más. Es decir, consultar, por ejemplo, YouTube o ver este programa por internet nos demanda un mayor ancho de banda. Esto también provoca que las redes se saturen y los operadores tienen que invertir para hacer más eficientes estas redes o estas infraestructuras. Dime una cosa, Jorge, ¿en qué consumimos los mexicanos nuestra banda ancha y de qué calidad es ese consumo? Sí, esa es una pregunta muy importante porque ahí sí nos distinguimos pues de muchos países, sobre todo de los desarrollados. Ya. ¿Qué es lo que más hacemos en internet? Consultar las redes sociales. Ese es el porcentaje mayor, todas las que tú conoces. La principal es Facebook. Prácticamente 95% de las personas que tienen conexión a internet tienen una suscripción a Facebook. Esa es la principal actividad. Hay otras como enviar y recibir correo electrónico y ¿Ese ver qué videos. porcentaje es? Pues baja, pero es de los más altos, está en 90%. Es decir, las proporciones disminuyen. ¿Qué es lo que menos Entonces, ¿por qué hacemos? hablas de 2.95? ¿Que no debe sumar 100?
No necesariamente, porque los usos son distintos. Hay quienes no necesariamente se conectan a las redes sociales. Por esto es del total de cibernautas que hay en México, el 95% tiene Facebook. Sí, señor. ¿Y el 90%? ¿Y qué más? Y un 90% lo utiliza para recibir o enviar correos electrónicos. Pero hay un porcentaje menor, que es más o menos el 20%, para consultar información o ver noticias. Entonces no nos interesa a los mexicanos estar informados. Solo el 20% de quienes tienen acceso a internet ven noticias o información. ¿Cuál es el patrón de consumo de información, o cuál sería la palabra Sí, de información, no de información, pues has hablado ahorita de Facebook, has hablado es el uso. El patrón de uso, ¿cuál es el patrón de uso deseable de un país poco más desarrollado? Hay otras experiencias donde se usa, por ejemplo, el internet para hacer pagos electrónicos, o sea, comercio electrónico. Los mexicanos, ¿qué tanto usamos eso para? Menos del 10%. Pero se conjugan muchos elementos. Si somos un país con escasa educación, pues no utilizamos la internet para educarnos más, sino para entretenernos. Entonces hay otras realidades Buen punto. que utilizan el internet para otras cosas. No estoy diciendo que esté mal consultar Facebook o ver videos en YouTube, simplemente no es el uso más productivo de internet. Eso es. Estamos hablando de que finalmente estamos de acuerdo, buscaremos que estos cambios constitucionales y estas reformas que son de fondo conduzcan a un incremento en la actividad económica. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Ese es un aspecto central. Y la manera como se está planteando el consumo no es la más productiva. No es la más productiva y no todos tienen acceso con fines productivos a estas tecnologías. Qué bueno que lo mencionas, porque hay un elemento que se incluyó en la reforma constitucional y en algo que se llama la estrategia digital, que es una política pública del gobierno federal. Hay dos metas que se establecen, que de aquí a 2018 el 70% de la población debe estar conectada a internet. Ahorita estamos del 45. 45% de los habitantes tienen internet. Que estamos hablando de 110 millones de habitantes. De 112 millones. 40 millones tienen acceso, entre 40 y 45 millones. Que es un porcentaje menor. 37, 35%. Por ahí. Entonces buscamos que a 2018 el 70% tenga conexión a internet, pero hay otro más vinculado al interés de las pymes, y lo menciona la reforma constitucional y es muy importante. Se busca que de aquí a 2018 85% de todas las pymes que hay en el país estén conectadas. Ahorita tienes el dato de qué porcentaje está conectado. Lo que tenemos, el dato, es que hay más de 5 millones de pequeñas y medianas empresas en el país. Pero no se sabe cuántas están conectadas. Un 30% está conectado a internet. Es muy poco. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones permiten precisamente ampliar las perspectivas de negocio. ¿Pero por qué es tan bajo el porcentaje de conexión a las pymes, ya entrando a ese tema? No tienen conectividad, no son empresas, tú sabes que las pequeñas pueden ser negocios. Puede ser una taquería o una cafetería. Una flotilla a lo mejor de taxis que no están conectados, que no tienen geolocalización. Lo que se busca es que entren al circuito productivo de este país a través de las tecnologías. ¿Y por qué no lo están? ¿Es un problema de costo, de pautas culturales, de modelos de negocio o de qué? Es el tema de la asequibilidad, o sea, del precio, sin duda uno de los más importantes. Hay dos criterios por los cuales los ciudadanos, pero también las pymes, no están conectadas a internet. Uno es el precio y dos, no lo consideran importante. Pues son criterios que ellos tienen. Entonces hay que conectarles. Es una cuestión cultural y de patrón educativo, ¿no? Claro, porque apenas estamos entrando también a estos esquemas. O sea, no saben, en la realidad no saben la utilidad que tienen. No conocen la utilidad, no ven esa utilidad. Jorge, no tenemos educación digital. No lo tenemos.
y es una de las políticas que tendría que estar implementando el gobierno federal. O sea, Porque estamos rezagados en eso, en la educación digital. pues tenemos por lo menos 12 años de rezago, Ya. y los demás países de América Latina nos han rebasado. ¿Qué debemos hacer para avanzar en esa educación digital? Por parte del Estado, se le obliga al gobierno federal a diseñar una política de inclusión digital universal. Es decir, plantearnos todos los beneficios de la conectividad de banda ancha, la alfabetización digital, los contenidos, las aplicaciones, el uso de las tecnologías para distintas funciones, las productivas, Entiendo. educación, salud, etc. Te lo voy a preguntar, ¿cuál es la calidad de la educación digital en el sistema educativo mexicano? Pues hay enormes rezagos porque las tecnologías todavía no llegan a entrar como una forma de enriquecer el aprendizaje, es decir, como una herramienta. No quiere decir que las tecnologías nos van a educar mejor, simplemente con las tecnologías tenemos acceso a nuevas fuentes de información. Te pongo un ejemplo muy sencillo en el tema de la educación. Se gastan millones de pesos en imprimir los libros de texto gratuito. Esos libros de texto gratuito, que ya sabemos que hay empresas editoriales que ganan mucho, ese es un negocio, pueden estar digitalizados y podemos tener Excelente acceso a través de nuestra computadora, de nuestra tableta, y no quisiera decir el smartphone porque sería caricaturizar, pero sí podemos tener al libro de texto gratuito digitalizado, y podemos tener el plan de estudio, y podemos tener el temario. ¿Existen esos esquemas en algunas sociedades desarrolladas? Existen en estas sociedades desarrolladas todos estos esquemas, ahí existen. ¿Tienes están algún ejemplo? planteados. En Estados Unidos se está migrando cada vez más a que en las escuelas tengan tabletas, por ejemplo, y ahí están todos los contenidos. En Europa, obviamente en las naciones nórdicas, toda la educación es a distancia por sus mismas condiciones climáticas. Entonces están privilegiando, es un tema ecológico incluso. Entiendo, o sea, está desapareciendo el texto impreso. Está completamente desapareciendo, pero no solo eso, ese es un ejemplo de aquí, donde habría muchos ahorros en términos de impresión. Se podrían dar más todavía, más estos libros digitales, y el gobierno está llevando políticas que, si bien son cuestionables, buscan, digamos, atender este rezago. El gobierno está entregando computadoras y está en un proceso de licitación de tabletas digitales para llevar a las escuelas primarias de quinto y sexto grado de algunos estados de la República. Pero la educación, la política educativa digital es más que dar tabletas, ¿no? Claro, las ¿Qué tabletas es? son la herramienta, es la alfabetización digital. ¿Qué significa? Que nos digan cómo usar estas tecnologías y que esas tecnologías tengan los contenidos, las plataformas, las aplicaciones, los programas de estudio, el libro de texto gratuito digital, el temario, esos contenidos. La tableta por sí sola, para los estudiantes, pues no sirve para nada. Requiere todos estos contenidos educativos que tienen que ser ideados por la Secretaría de Educación Pública, por las instituciones, para que realmente tengamos el uso más productivo, que es la Si educación. me parece el término, es una especie de analfabetismo funcional digital. No sé si quepa decir, sí tengo la tableta, pero no la sé usar. Y además hay datos en México es uno de los países que más presupuesto destina a la educación pública de los países de la OCDE, es el que más, o sea, no podemos decir que no hay recursos, pero quizá no se están ejerciendo de la manera correcta, en fin, bueno, eso es otro Platiquemos tema. un tema que es importante, que es el tema de precios. La semana pasada, esta semana, los periódicos difundieron, y voy a regresar así rápidamente a lo que comentamos en la primera mitad del programa, que las dos empresas preponderantes se habían quejado que van a interponer demandas o qué sé yo, Amparos, sí. amparos. ¿Qué beneficios puede tener el hombre de la calle y el empresario, sobre todo el empresario pequeño, las pymes, que es nuestro ámbito aquí en este canal, con esta reforma en precios? Una de las promesas de la reforma es una reducción en los precios, en las tarifas, y un aumento en la calidad de los servicios.
Esto se va a lograr con una mayor oferta de servicios, con una mayor penetración, y también hay un tema estructural. Somos un país con muy escaso poder adquisitivo. Claro. Los servicios son caros porque los ingresos de la población son escasos. En otros países los servicios también son caros, pero hay otro nivel adquisitivo. Ya. Reconozcamos que los servicios son elevados. Hay una política que acaba de decidir precisamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que le determinó a Telcel. Al declararlo preponderante, es decir, al decir que es el grandote, le impuso una medida, que es la eliminación de la larga distancia nacional. Esto es algo que beneficia a los usuarios. Esto quiere decir que si yo hago una llamada a un familiar o a un empleado que está en otra entidad del país, la llamada va a ser local y no de larga distancia. Me la van a cobrar como local. Y no me va a costar más. Es una medida que ¿A partir de cuándo? Es una regulación que está por entrar, va a ser paulatina. Es en estos días, hay un plazo, si no me equivoco, de 10 días. No recuerdo exactamente, pero es en estos días. En promedio eso puede bajar el costo del servicio, depende de la mezcla de servicios obviamente, pero lo puede bajar que un 10% fácil. Podría ser, tendríamos que ver, porque los porcentajes de reducción pueden ser mayor, pero no necesariamente así se nos refleja. Hubo otra política apenas esta semana, de que se redujeron las tarifas que se llaman de interconexión. Ya. ¿Qué ¿Eran de cuánto? Explícanos qué es. ¿Qué es la interconexión? Es la posibilidad de que yo me conecte a la red de otro operador y pueda terminar mi llamada. Estas tarifas estaban establecidas en 39 centavos, o sea, a mi usuario me costaba 39 centavos conectarme a otra red. Colgarme a Telmex, por ejemplo. Y también de esos operadores a otros, ¿no? Entonces, entre todos los operadores... 39 centavos por minuto, obviamente por llamada. O sea, la conexión por minuto eran 39 centavos. Si yo soy una empresa, perdón, y no tengo mi red, y me cuelgo, entre comillas, a otra, mi usuario va a pagar pagaría 39 centavos. De interconexión más el servicio. ¿Y ahora a cuánto la bajó? Varió, pero tenemos tarifas de entre 22 centavos a 18 centavos. Entonces depende la modalidad de la interconexión. ¿Y esas tarifas de interconexión en otros países, en los países gobiernos, cómo están? Después de esta reducción, México ya quedó como uno de los países con más bajas tarifas de interconexión. Pero ¿para qué es la interconexión? O sea, ¿por qué un operador le cobra a otro operador usar una red para poder desplegar las redes? La tarifa de interconexión no es un negocio de los operadores, es un recurso que se requiere por el uso de una red, pero que me permite expandir las redes. Por desgracia, en este país hay operadores que entienden la interconexión como un negocio y ganan, en vez de utilizar esos recursos para expandir su red, para hacerlas más grandes, para que más personas se conecten a las redes. Pero en fin, esa es parte de las políticas regulatorias. Bueno, pero a lo que vamos es de que eso implica para todo fin práctico, Jorge, una baja en el precio. Debe reflejarse en una reducción al usuario final. ¿Tendrá que o no necesariamente? No hay obligación claro de que el operador que paga menos se la traslade al usuario. Debe ser, pero en realidad, como es para desplegar las redes, podría no reducirla y haciéndola crecer, pero algunos se la quedan para los accionistas. Claro. Ahora bien, un punto, hay dos temas, uno de ellos es, por último, que es el tema del impacto en el crecimiento económico. ¿Tienes alguna idea tú de con estas reformas cuánto va a crecer más la economía y en cuánto tiempo? Sí, yo te mencionaba unos datos anteriormente. Todo está previsto para 2018, sin duda es una reforma pues de este gobierno, busca que crezca la economía. Hay empresas y hay instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y empresas de redes de infraestructura que calculan, se han puesto de acuerdo, coinciden en que se aumenta 10% la penetración de banda ancha. O sea, si en este país 10% más
de los habitantes de este país se conectan a la banda ancha, el Producto Interno Bruto va a crecer 1.38%. Cada año más o menos. más. Por cada 10%. Esto puede, en un año puede crecer 20%. ¿Y a cuánto están planteando, si nos puedes recordar, Sí, el incremento en la penetración? La banda ancha está creciendo de forma importante, puede ser banda ancha fija. ¿Pero cuánto están planteando crecer, de cuántos puntos más o menos en los siguientes 5 años? Pues queremos que la población esté conectada al 70%, Del 45 al 70. que llegue al 70% para 2018. Entonces estaremos hablando de un crecimiento de qué tanto más en el margen, como 3 puntos de porcentaje. Puede ser aproximadamente 4%, nada más por el tema de la conectividad de banda ancha. No por años, sino No, por penetración. Por penetración. Esta Pero como penetración quiera. puede ser en varios años. Pero si o se en hace un en 4 año. años, estamos hablando de que cada año podría crecer 1%, 0.5%. Adicional al crecimiento de la economía en su conjunto. ¿Y en empleo? Por cada 1000 conexiones de banda ancha se pueden crear 80 nuevas fuentes de empleo. A veces se dice que las tecnologías desplazan los trabajos, ¿Es cierto o no? eficientan los procesos productivos. Eso quiere decir que ciertas actividades que las desempeñaba un ser humano ahora pueden, por varias personas, ahora pueden ser desempeñadas por una o por menos, pero a la vez crean nuevos negocios, nuevas oportunidades, nuevas empresas que dan empleo a más personas. De tal manera que lo que se ha calculado es que por 1000 nuevas conexiones se crean 80 nuevos empleos, según Bueno, datos. Jorge, pues es lo que nos has comentado a lo largo de esta plática son cambios muy importantes, medulares, trascendentales, inéditos. ¿Qué va a ganar el país en su conjunto y sobre todo cuál va a ser la relación permíteme plantearte la pregunta, entre los derechos ciudadanos y los actores del poder? Esa es lo que se busca. Esta reforma secundaria tiene muchos propósitos. Tiene un propósito económico, de hacer crecer la economía de este país. Tiene un propósito sociales, de hacer valer los derechos a la tecnología. Tiene propósitos culturales, porque vamos a tener un sistema de medios públicos distinto a las ofertas comerciales que me van a dar a mí como televidente contenidos distintos a los que estoy acostumbrado a ver en la televisión comercial. Tiene funciones democráticas, porque el acceso a las nuevas tecnologías pues, me permite ejercer de manera distinta mi participación y mi relación con el poder. Entonces, una reforma muy ambiciosa, pero el objetivo final es precisamente que la población tenga acceso a estas tecnologías y que tenga conectividad, es decir, ampliar la cobertura. Si más mexicanos tienen acceso a estas tecnologías y a estos servicios, podremos decir que la reforma cumplió su cometido. ¿Y en las pymes? Las pymes es muy importante porque esperamos tener 85% del total de las pymes. ¿Y qué pueden hacer las pymes con el Internet? Que finalmente esa es la pregunta. Bueno, los pagos. Puede haber pagos electrónicos, pueden tener un mejor control de su productividad, de sus plantillas laborales, de sus procesos productivos, de sus embarques, de sus compras, de sus ventas, porque sus procesos pueden estar automatizados gracias a estas tecnologías. Eficientan, hay ahorros. Jorge, última pregunta, de que puede haber que aborten algunos de estos cambios. Ese es el gran riesgo. Vivimos en un país en donde las reformas son muy ambiciosas, pero a veces no se logran los objetivos. Al parecer, por las características de las leyes secundarias, esos riesgos se han reducido, pero no desaparecen. De hecho, hay riesgos. En este momento hay riesgos por cómo está planteada. No se garantizan las inversiones, se regulan a los operadores, que son los que más invierten, y cuando a ti te ponen cortapisas, cuando te dicen que no puedes tener más de 50% del mercado, pues obviamente no vas a invertir más para eso, porque tienes la espada de Damocles, tienes la amenaza regulatoria. Pero habrá oportunidades para otros. Vamos a ver si esos otros son capaces de invertir más allá de los mercados rentables.
Jorge, ha sido un gusto y un placer platicar contigo. Son reflexiones muy interesantes. Espero que más adelante podamos contar con la presencia tuya o de algunos de ustedes, sobre todo que me platiques un poco más de este portal que debe ser muy novedoso, ¿no? De Media Telecom. ¿Cuál es la dirección que tiene? Es www.mediatelecom.com.mx. Somos un portal, una agencia de noticias especializada en telecomunicaciones en Iberoamérica. Así es. Bueno, hemos estado con Jorge Bravo, nos ha platicado esta noche del tema de las reformas a las telecomunicaciones y las pymes. Yo soy Desiderio Morales en este subsegmento de Percepciones y Realidades. Nos veremos aquí la semana siguiente, como todas las semanas, de 7 a 8 de la noche. Buenas noches. Colors are changing.